Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un muy buen miércoles. Hoy voy a hablar de un tema que no sé, no sé si en algún punto tú que me estás escuchando el día de hoy te has preguntado o te has cuestionado esto, porque también creo que es un tema, a diferencia de otros que he hablado en otros programas, que casi siempre intento que sean temas como que les pase a la mayoría de las personas, claro, con la intención de que tú que estás viendo el programa hoy, pues pueda tener esa parte funcional o ese granito de arena en tu proceso personal. Esto no lo sé, pero a mí sí en lo personal me ha pasado, no me ha pasado solamente una vez en mi vida, creo que me ha sucedido varias veces y por eso se me hizo un tema importante. Y se me hizo un tema importante porque creo que también a veces uno no se cuestiona. No se cuestiona por qué aparecen ciertas personas en nuestra vida. Yo creo que este tema va hacia la parte positiva como también hacia la parte negativa. Hay veces que aparecen personas a nuestra vida, que llegan personas en nuestra vida, que la realidad es que nosotros no sabemos qué es lo que nos viene a enseñar esa persona, qué es lo que nos permite aprender esa persona. Yo siempre he sido de la idea que cada persona que pasa por tu vida, que cada persona que pone pie en la vida de alguien, deja un aprendizaje, deja algo que te permita darle un movimiento diferente a tu vida, algo que a veces te permite cambiar. Esto puede ser, por eso lo decía yo al principio del programa, ¿no? O sea, podemos hablar tanto de relaciones como de amigos o como tan solo personas que pasan una sola vez en tu vida, que te encuentras una vez en el camino, pero que si vas un poco más allá de solamente la persona, de solamente lo físico, podrás darte cuenta que tal vez esa persona llegó a enseñarte algo. Yo he llegado a escuchar en mis pacientes, ahorita contaré algo que a mí me pasó en algún punto, que creo que todas las personas, tengo la certeza que todas las personas que han pasado por mi vida y que hoy están en mi vida me permiten aprender todos los días. Aún siendo personas que a lo mejor en algún momento de mi vida considero que me han generado o que las situaciones que viví con ellas me han generado mucho dolor, como personas que me han generado mucha felicidad, mucho impulso. De las dos partes, creo que he tenido muy buenos aprendizajes. Pero eso siempre sucede solamente si te das la oportunidad de ir más a fondo, si te das la oportunidad de interiorizar un poco más cómo fue para ti el paso de esa persona en tu vida, cómo fue para ti la presencia de esa persona en tu vida, cómo fue para ti esos 5 segundos, ese minuto que te cruzaste con esa persona. Yo he escuchado en mis pacientes algunas veces cuando terminan ciertas relaciones, o ya sea de pareja o ciertas relaciones de amistad, viene ese cuestionamiento así como de, es que Samadhi, no entiendo por qué tuve que aprender de esta manera, por qué si iba a ser tan doloroso o por qué si iba a vivirlo de esta manera, ¿por qué tuve que encontrarme con esta persona? ¿Por qué no aprenderlo de otra forma? ¿Por qué no aprenderlo en una clase? ¿Por qué no aprenderlo en un video? ¿Por qué no aprenderlo en algo? Y yo siempre he considerado que las personas que aparecen en nuestra vida son como señales que te manda la divinidad. Cuando tú no quieres ver algo, cuando tú no quieres hacerte consciente de algo, cuando tú crees que ya no tienes la capacidad para seguir adelante, porque creo que en todos los momentos aparecen personas que al final, como tienen más que ver con un proceso físico, como tienen más que ver con este proceso en el que sí es alguien que existe frente a mí,
entonces ya no se vuelve esta señal que aparece de repente, ¿no? Ya no se vuelve esta señal que tienes que darle un significado. Muchas veces las personas aparecen en tu vida y te dan el trancazo automáticamente, ¿no? Viene la situación, viene el proceso, viene lo que estás viviendo, viene lo que viviste con esa persona y sientes como un sacudidón en todo el cuerpo y dices, chin, pues ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿a dónde es a donde me está llevando esto? ¿O por qué me está llevando esta persona a eso? ¿Por qué no me di cuenta antes si ya me había pasado en otras relaciones, si ya me había pasado en otros momentos de mi vida? Para eso llegó esa persona. O sea, para eso apareció esa alma en tu vida, que vino hoy a enseñarte algo. Porque eso es lo que también son las personas. Las personas son almas que vienen a enseñarnos cosas, que vienen a permitirnos reflejar algo que a lo mejor de nosotros no tenemos todavía la capacidad de mirar. Y que necesitamos un reflejo, alguien que se parezca a nosotros, alguien que sea un ser existente así como nosotros, para poder decir, creo que esto no lo había visto por mucho tiempo. Y hoy este ser humano, sea de la mejor forma o sea de la peor forma, me está permitiendo aprender y me está permitiendo darme cuenta en dónde he estado atorado toda mi vida o dónde he estado atorada toda mi vida. Yo lo decía al principio del programa, soy una persona que tengo una gran certeza de que cada una de las personas que ha pasado por mi vida, más en relaciones de pareja, creo, me han permitido aprender algo. Porque al final del día, cuando hablo de mi familia, cuando hablo de mis amigos, son personas que hoy siguen estando. Y son personas que, más allá de mi familia, más allá de mis amigos, son maestros de vida, que todos los días cuando hablo con ellos, cuando tengo una interacción con cada una de esas personas, me permiten aprender algo. Incluso las personas con las que interactúo, ya sea dándoles clase, ya sea dándoles una terapia, también son personas que a mí me permiten aprender y me permiten decir, wow, creo que yo tengo que escuchar eso que me está diciendo esta persona, porque hay algo que yo todavía no termino de aterrizar y hoy esta persona está viniendo conmigo, me lo platica y me da muchas respuestas que yo no he encontrado dentro de mí, ¿no? Por eso yo sí soy una persona que considero soy muy agradecida con las personas que se van cruzando en mi camino, porque sí suelo hacer eso, o sea, suelo nutrirme mucho de lo que mi entorno me dice. Yo no me gusta como juzgar lo que el otro me está diciendo, no me gusta etiquetar lo que el otro me está diciendo o lo que estoy viendo en la otra persona. Al contrario, creo que cada ser humano es una partícula en este mundo que si miras más allá de solamente piel y hueso, puedes ver muchos aprendizajes. Yo recuerdo que ya hace algunos años, yo dentro de todos los deportes que he practicado, en algún momento hice triatlón. Entonces recuerdo que en aquella ocasión era mi primer triatlón. El segundo triatlón, porque el primero me fue pésimo, debo de decirlo. Pero en el segundo triatlón recuerdo que ya iba por la última etapa, que era la parte de la carrera, y recuerdo perfectamente que ya hubo un momento en toda la competencia, específicamente ya en la carrera, que mi cuerpo estaba completamente agotado, que yo ya estaba agotada, o sea, ya había una parte en la que mi mente ya me decía, Samadhi, ya no puedes, ya detente, pero también identificaba a mi cuerpo tan cansado que yo sabía que si en ese momento me detenía, me faltaba como 1,5 kilómetros para poder llegar a la meta, para poder terminar el triatlón. Y recuerdo que yo decía en mi mente, es que si te detienes, está tan agotado tu cuerpo que te vas a comenzar a calambrar. O sea, yo hago deporte desde que tengo 8 años y deporte de alto rendimiento, entonces al final conozco lo que pasa con el cuerpo cuando está muy agotado, cuáles son las formas en las que comienza a reaccionar,
cuando ya no está preparado para seguir, y entonces su forma automática es acalámbrate, paralízate, para que entonces obligues a la persona a parar, ¿no? Entonces yo recordaba que mi mente me jugaba muy chueco y yo iba corriendo sola, y escuchaba a las personas que estaban afuera de sus casas, en el camino, que gritaban, tú puedes. Y no sé si alguna vez alguno de ustedes ha hecho algún deporte o una competencia, ya sea, por ejemplo, un triatlón. Normalmente te ponen un papelito que trae tu nombre y trae tu número, ¿no? El número con el que vas a competir. Entonces habían algunas personas que me gritaban, vamos, Amadi, tú puedes. Y pues eso para mí se volvía un impulso. Pero recuerdo que más allá de todas esas personas, hubo una persona que yo iba corriendo, y exactamente en ese momento donde mi mente estaba en el momento más caótico, estaba en el momento de más crisis, en el que decía, ya detente, ya no puedes más, ya estás muy cansada, y había otra parte de mi mente que decía, no inventes, solamente te falta 1 kilómetro, o sea, no te puedes parar, ya hiciste todo lo demás, ahorita no es momento de pararte, da tu último impulso, tu último esfuerzo. Estaban como esas dos vocecitas dentro de mí, y recuerdo que de repente llegó esta mujer, era una chica, y yo escuché que me dijo, vamos, Amadi, tú puedes. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, me llamó más la atención de las personas que me estaban gritando alrededor, y era una chava que venía igual corriendo, ¿no? Nunca me fijé en el número, nunca me fijé en cómo se llamaba, nunca me fijé ni siquiera si lo traía. La realidad es que yo estaba tan cansada que eran cosas que no veía. Y recuerdo que se emparejó y se puso al lado de mí y me dijo, estás cansada, ¿verdad? Y entonces yo, dentro de mi cansancio, pues no podía hablar mucho, y le decía, sí, ya quiero llegar, ya estoy muy agotada. Y me acuerdo que me dijo, voy a correr contigo. Este último kilómetro lo voy a hacer contigo. Obviamente en mi mente yo decía, ¿qué necesidad tiene esta persona de correrlo conmigo, no? O sea, ella se veía que venía fresca, que no venía cansada, que podía sin problemas llegar primero y con todo lo que quisiera. Y me acuerdo que durante ese kilómetro era un constante, yo no hablaba, yo estaba muy agotada, pero sí cuando ella llegó, hubo una parte en mí que generó como una especie de paz, que hubo un punto donde mi mente se silenció y empezó a escuchar lo que ella decía. Y lo que ella decía nada más era como ese, a ver, respira y mantente respirando, como si me fuera diciendo todo eso que mi cuerpo en ese momento necesitaba para no detenerse. Todo eso que mi cuerpo necesitaba para poder seguir en esa competencia. Y recuerdo que hubo un punto donde llegamos a una zona de abastecimiento, me dieron un Gatorade, y me acuerdo que ella me dijo, no te lo tomes, solamente, o sea, ahora sí que dale un sorbo, haz buche y escúpelo, pero no te lo tomes porque ahorita estás tan cansada que puede generar un dolor de caballo. O sea, todo eso me lo iba diciendo ella, y yo en verdad hubo un punto donde me dio tanto la confianza, sin conocerla, sin saber quién era, sin saber por qué lo hacía, y en todo momento me hablaba por mi nombre, ¿no? Y recuerdo que llegamos, cuando íbamos llegando a la meta, había unas escaleras que se tenían que subir, después bajar las escaleras, y exactamente terminando dabas una vuelta y llegabas a la meta. Y recuerdo perfectamente ese día que me dijo, perfecto, ya son los últimos 200 metros, da tu último esfuerzo, ¿no? Adelante. Y yo le dije, bueno, pues vamos a llegar juntas, ¿no? Y me dijo, no, da tu último esfuerzo, ya te esforzaste, todo lo demás. Ya estás a nada de llegar, solamente subes estas escaleras, bajas y ya llegaste a la meta, Samadhi. En ese momento hubo como una inyección de adrenalina completamente en mí, y recuerdo que sí, hice eso. Corrí, subí las escaleras, bajé, pasé la meta, y mi primer intención fue pararme. O sea, pasé la meta, me detuve y dije, voy a esperarla para poder agradecerle, porque la realidad es que
si no hubiera sido por lo que ella hizo, no lo sé, pero sí creo que hubiera sufrido yo mucho ese último kilómetro. O sea, ya mi mente estaba en un lugar muy caótico. Ya lo único que le quedaba era a mi corazón dar como lo último, porque mi mente ya estaba como atacándonos en todas las formas. Entonces, pues lo único que yo quería en ese momento era agradecerle porque sí consideraba en ese momento que gracias a ella yo había logrado llegar a la meta. Yo había logrado tener ese último impulso. Y entonces dije, me voy a esperar. Me esperé ahí 5 minutos, 10 minutos y dije, ok, ¿qué está pasando, no? Porque nunca llegó a la meta y venía atrás de mí. Entonces ya decidí irme como a la zona de abastecimiento y me quedé pensando cómo hay personas, porque obviamente lo primero que me vino fue, pues a lo mejor y ni siquiera era alguien físico, ¿no? Sino era algo que apareció, o algo que me imaginé, o algo que sucedió, y que me permitió darme ese último salto, darme ese último esfuerzo. Y que también, sin conocerla, me estaba dando toda esa paz, toda esa tranquilidad y toda esa confianza de que había alguien que entendía por lo que yo estaba pasando. Y que no estaba juzgando mi cansancio y que no estaba juzgando lo que estaba yo viviendo. Al contrario, me estaba dando esos pequeños puntos, eso poco que yo necesitaba para poder seguir avanzando en esa competencia. Y ese día solamente lo agradecí y dije, bueno, pues hoy agradezco, haya sido lo que haya sido, porque me permitió llegar a la meta, me permitió tener ese último impulso, me permitió disfrutar ese último kilómetro. Y creo que eso es lo que pasa con muchas personas que aparecen en nuestras vidas. Creo que son personas que vienen a darnos paz en algunas ocasiones y en otras ocasiones también vienen a darnos una revolcada, unos remolinos enormes, emocionales, psicológicos, pero que en ambos puntos, en ambas formas, si no te quedas solamente en el significado, si no te quedas solamente en la situación, si no te quedas solamente en lo externo, puedes darte la oportunidad de mirar que en cualquiera de las dos situaciones la persona viene a enseñarte muchísimas cosas. O sea, a mí esa persona me vino a enseñar que si yo hubiera tenido la capacidad de darle esa paz a mi cabeza, hubiera podido disfrutar ese último kilómetro, porque ella lo hizo, pero si lo logró en mi cuerpo, si lo logré yo en ese momento es porque, claro, había algo dentro de mí que todavía podía más, pero que mi mente, que mis creencias, que mis expectativas no me estaban permitiendo escuchar a lo que sí estaba sucediendo dentro de mí. Y que esta persona realmente me permitió encontrar ese equilibrio en ese momento. Y así como esa persona, creo que hay muchas personas que han aparecido en mi vida, tanto de la parte muy padre, muy sana, como en la parte en la que me ha generado lo que he vivido, dolor, incertidumbre, frustración, pero que más allá de la emoción, cuando me doy la oportunidad de ver todo el contenido, todo lo que me permitió vivir la presencia de esa persona en mi vida, me da la oportunidad de ver que claro que hay muchísimo aprendizaje detrás de eso, que claro que hay muchísimo que nutrir en la vida, si soy capaz de ir más allá solo de la persona y puedo ver todo lo que viví, todo lo que me permitió sentir, todo lo que me permitió experimentar. E incluso si en algún momento esa persona te llevó a un proceso de quiebre, ¿qué me permitió sentir y qué me permitió vivir ese proceso de quiebre? Por eso yo hoy quise hablar de eso y de esas personas en este programa, porque creo que si tienes hoy la capacidad de mirar a cada una de esas almas,
a cada una de esas personas como una bendición en tu vida, haya sido hacia donde te hayan dirigido, haya sido hacia algo positivo o hacia algo negativo, pero puedes mirarlas con gratitud, con compasión y con ese gran aprendizaje que te pudieron dar, creo que podría ser una gran posibilidad de sufrir menos o de aprender más cuando pasan personas por tu vida. Ya sea cuando pasan, sí, como algo pasajero, o cuando pasan para quedarse, pero que en todo momento te pueden enseñar algo, puedes aprender algo de ellos. Entonces, hoy yo te diría, ¿qué es lo que aprendes de cada una de las personas que hoy están en tu vida? Y que si alguna de esas personas que en este programa vino a tu mente hoy ya no está, ¿qué fue lo que te permitió aprender? ¿Qué fue lo que generó también ese cambio para ti en tu vida? ¿Cómo fue para ti esa persona? A lo mejor antes la veías como un proceso completamente destructivo, pero estoy segura que si vas un poco más al fondo, después de este programa, vas a ver a esa persona con mucha gratitud y como una gran bendición, porque tal vez si no hubiera pasado esa persona en tu vida, no habrías aprendido tantas cosas. Tal vez si no hubiera pasado esa persona en tu vida, no te habrías conocido más. Tal vez si no estuvieran esas personas en tu vida, no serías y no harías mucho de lo que hoy haces para ti. A veces las personas nos ayudan a reflejarnos y a mirar esas cosas que no tenemos la capacidad de mirar en nosotros. Y que si somos capaces de ser receptivos y de mirarlo en esas personas, podemos mirar que también lo contenemos, porque hay algo que nos permite vibrar en esa sintonía y por eso esa persona llegó a nuestra vida. Entonces, espero y este programa te haya dado una forma distinta de mirar a cada una de las personas que tienes en tu vida. Que tengas un increíble día. Nos vemos el próximo miércoles y no te pierdas los siguientes programas. Que tengas un gran día. Gracias.